La industria musical de la actualidad prima los números antes de la calidad, pero por supuesto, siempre hay alguna excepción. Ella es Elena Rose y hoy la vamos a analizar. Ya lo sabes, si te gustan las Reacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like para que este video llegue a muchas más personas. Por supuesto, el análisis más pedido en el canal ha sido Elena Rose, que hace muchísimo tiempo además que me la vienen pidiendo, así que vamos a escuchar qué tal suena en vivo y en directo sin absolutamente nada, ni trampa ni cartón. Así es como suena la voz de Elena Rose. Vamos a verla. Poquito a poquito, chicos, vamos analizando qué encontramos aquí. Amor de verdad, me lo merezco. Wow. Que todo salga bien, me lo merezco. Lo bueno viene a mí, la vaina se me da. Hasta la vista al mar, me la merezco. Tiene muy buena vibra. A pesar de que son pocos segundos, la buena vibra ya es palpable. Ya lo sientes en su voz. Ya sientes que ella disfruta cuando está cantando. Generalmente cuando una persona disfruta y se mete dentro de lo que está cantando, especialmente cuando son cantautores, compositores, cuando la canción pues es de ellos, logran esa personalidad y esa forma de llegar a ti de manera completamente única. Un cielito azul, me lo merezco. Una vida cool, me la merezco. Va trabajando muchísimo entre la voz de pecho y una voz de cabeza muy delgadita, muy bien colocada. Fíjate que está dentro de su rango vocal. No hay nada mejor que escuchar a un artista cantando dentro de su rango vocal porque tú lo escuchas fluir. La voz tiene que fluir, no se tiene que escuchar pues gritado o demasiado forzado, ¿no? Porque ahí es cuando a ti por lo menos te da esta sensación de ¿qué es lo que está pasando aquí? Está gritando, hay algo que no te cuadra, hay algo que no te permite disfrutar completamente de la actuación. En el caso de Elena Rose, está cantando dentro de su tesitura y la voz está muy bien colocada. Tiene un toque así como blusero o como jazzero, especialmente en el vibrato final de las frases, ¿eh? Lo bueno viene a mí, lo que está para mí viene en camino, yo me lo merezco. Trabaja muchísimo también con el vocal fry para dar ruido justamente o ensuciar un poquito esas notas al final. Escuchas un poquito de ese vocal fry justo en el último vibrato con una voz así como más rasgadita y eso le da pues muchísima onda a lo que está haciendo, inclusive un vibrato más marcado, a aposta por supuesto lo está haciendo, mucho más marcado para dar ese toque más blusero a la canción. Noto cierta agilidad melismática en su voz, es una laringe bastante ligera, lo que le permite hacer más notas y más claras, ¿no? Más precisas. Lo que Dios me mande le digo aquí. Ok, ataque glótico allí para hacer el ataque de la primera O, ¿no? Voy flotando por la vida moonwalking. Hey. Aguantando el frío como los huskies. Ni que llueva se me empañan los Oakleys. You don't wanna wait for your life. Esta chica tiene mucho de soul, mucho de blues, mucho de R&B, mucho de jazz inclusive. Tiene unos toques allí de muchas influencias musicales que por supuesto ella habrá escuchado. Y esta buena vibra, esta cadencia, este flow es lo que justamente lo que te llega, ¿no? To be over y que te ¿Ves? Mucho melisma, hay melisma por allí. Se notaba esta cadencia, se notaba esta facilidad como para hacer riff en runs con notas muy precisas y muy cortas, además bonitos dibujos, no se repite, es decir, sabe qué dibujo meter en cada parte sin que suene como demasiado monótono, demasiado lo mismo, es decir, fluye muy bien. des cuenta que no te la viviste. Inclusive va trabajando también con el twang, en este caso trabaja con el twang nasal. Escuchas este sonido así, como que sale a través de la nariz, no lo hace constantemente, generalmente trabaja con un twang oral, pero por momentos hace algunas notas en ese twang nasal, justamente para acentuar un poquito más esas vocales arriba, ¿no? Que son claras y que son afinadas. Además, fíjate que no tiene nada. ¿Qué tendrá? Un poquito de reverb. No tiene nada en el micrófono. Es una pasada, ¿eh? Y que también está bien estar triste para bajar la ventana manejando en el carro. Fíjate que son notas cortas y que son bien precisas. No son tonalidades fáciles, pero ella lo hace ver como si fuera demasiado fácil. Es esta forma de fluir en la canción y de meterte a ti dentro de lo que ella está cantando. Oye, me gusta mucho Elena Rose, oye, ¿eh? Saca el brazo, hacer olas con la mano. ¿Ves? Un vibrato un poquito más marcado. Agradecer por el mundo en el que
los ojos, porque si no chocamos, amor de verdad me lo merezco. Que todo salga bien, me lo merezco. Ahí hay un poquito de descompás, un poquito con la guitarra, pero enseguida han entrado allí. Yo creo que ella se dio cuenta, a pesar de que tiene los ojos cerrados, ha sonreído justo en ese momento como de desconexión con el instrumento, pero enseguida, obviamente son los dos buenos, enseguida entran a tempo. Lo bueno viene a mí, la vaina se me da, hasta la vista al mar, me la merezco. Un poquito de voz hablada, un poquito de voz como más actuada la canción. No te la canto constantemente, sino que también te la voy contando por momentos. Oye, me gusta. Un cielito azul, me lo merezco. Un cielito azul. Pasamos esa voz de cabeza o una cuerda más fina. Un poquito de aire también allí, más susurrado. Una vida cool, me lo merezco. Na, 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 na. Pasamos ese break, cambiamos obviamente la musculatura, la articulación del cricoides para hacer esa voz de cabeza y volvemos. Na, 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 na. Volvemos otra vez a la voz de pecho, finalizando con un riff. Na, na. Muy rápido, muy preciso, muy bonito. Lo bueno viene a mí, lo que está para mí viene en camino, yo me lo merezco. Fíjate cómo ella va variando. Me lo merezco. Podría hacerlo, me lo merezco. Podría hacerlo más rápido, puede hacerlo más lento. Ella misma va controlando ese movimiento. Ella misma controla la frecuencia de su vibrato para lograr determinados matices. Esto se utiliza muchísimo en jazz. Este vibrato más marcado, una onda más marcada, para hacer distintos tipos de finales. Viene en camino, yo me lo merezco. Fíjate que el último, acá donde ella cambia del twang oral al twang nasal. Sale a través de aquí. ¿Qué pasa? Ella baja el velo del paladar, sube la lengua, por lo tanto, el sonido lo vas a escuchar que sale a través de la nariz. Si uno tapa las compuertas, el sonido nunca puede salir a través de la boca. Busca la vía por la cual salir. La vía más próxima, pues, es a través de la nariz. Y ella lo va, fíjate, te lo voy a volver a pasar para que escuches la diferencia. Mira. Yo me lo merezco. Viene en camino, yo Por acá. me lo merezco. ¿Por aquí? Oh, Me lo merezco. Si yo cierro, el sonido va a salir a través de la nariz, ¿no? Pero lo bueno es que ahí te das cuenta la calidad del cantante cuando lo tiene claro, cómo ella misma se maneja esa apertura, esa salida del sonido para que suene a través de la boca o a través de la nariz. No siempre va a nasalizar, lo hace cuando le apetece. Tiene una voz bien brillante y bien clara, tremendamente clara. Todo esto es un twang nasal. amor de verdad me lo merezco. Que todo salga bien, me lo merezco. Lo bueno viene a mí, la vaina se me da, hasta la vista al mar, me la merezco. Da gusto, es como estar escuchando un auténtico disco. A pesar de que en vivo pueda llegar a utilizar Melodyne, por ejemplo, para que suene un tipo de sonido más fidedigno, como si estuvieras escuchando un disco exactamente o una canción de estudio, ella tiene un nivel de precisión que realmente no necesita absolutamente nada, porque en vivo, tal cual, bruto como lo estás viendo ahora, ya de por sí suena maravilloso, porque además tiene una voz bella, un timbre de voz muy bonito de escuchar. Un cielito azul me lo merezco. Una vida cool me la merezco. Lo bueno viene a mí, lo que está para mí viene en camino, yo me lo merezco. Muy suave, fíjate que se mete dentro de su mundo, cierra los ojos y empieza a fluir con la canción. Mucho vocal fry y mucho ataque glótico para hacer este final, de repente un juego con vocales. Lo que Dios me mande le digo ok. Voy flotando por la vida moonwalking, aguantando el frío como los huskies. Ni que llueva se me empañan los Oakleys. You don't wanna wait for your life to For your life. Mucho vibrato allí, me encanta la cadencia que tiene. ¡Wow! be over. Y que te des Esto. cuenta que no te la viviste. Y que también está bien estar triste. Pa' bajar la ventana manejando un carro. Esto.
Chulísimo. Además, trabaja también en un forte, pero también trabaja muchísimo en el pianísimo y se queda en el pianísimo. Eso es lo que a ti te causa esta sensación tan bonita. Me encanta, me encanta, me encanta. Me ha dejado muerta. Me encanta Elena Rose. Sacar el brazo, hacer olas con la mano. Agradecer por el mundo en el que estamos. Abrir los ojos porque si no chocamos. Chocamos. Muy suave, breathy voice, muy vibrado allí y muy, muy, muy susurrado. Y fíjate que es un cierre. Recordar que no está completo, permite que pase el aire por allí. La voz suena como más delgada, más sutil, más suave todavía. Amor de verdad, me lo merezco. Que todo salga bien, me lo merezco. Lo bueno viene a mí, la vaina se me da hasta la Esto es el chuang nasal. vista al mar, me lo merezco. Un cielito azul, me lo merezco. Fíjate dónde estamos. Me lo merezco. Es un si bemol de la cuarta octava. Allí está. ¡Wow! Está tremendamente cómoda. No escuchas esfuerzo vocal por ningún lado. Está súper a gusto cantando allí. Una vida cool, me lo merezco. Lo Me bueno encanta. viene a mí, lo que está para mí viene en camino, yo me lo merezco. Me lo merezco. Oh, viene en camino, yo me lo merezco. Oh, 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 oh. Ahí a través, es que se escucha súper bien la diferencia. Para que notes los diferentes matices, no se canta de manera lineal, no suena de manera lineal la voz. Hay muchísimos matices y sabe jugar muy bien con esos matices. Ahí está el gusto por el canto. No es todo técnica, chicos, que la técnica es perfecta y lo que hace la técnica es que si tiene un tiempo de vida útil y perfecto tu voz, ese tiempo se pueda prolongar lo máximo posible para que tú no tengas problemas vocales. Otra cosa ya es el gusto a la hora de cantar y que tú tengas el gusto para poder elegir tus dinámicas vocales, para poder elegir tus arreglos vocales. No todo el mundo tiene buen gusto para cantar, ¿no? Ahí está el problema, cuando uno no tiene ese gusto. Aquí. ¡Ay! Es que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho Elena Rose, chicos. Me ha encantado. Oye, para una primera toma de contacto me ha parecido completamente maravillosa. La hemos pillado en vivo y en directo sin absolutamente nada. O sea, imagínate, si así, sin nada, suena de esta manera, ¿cómo suena esta chica con toda la industria musical y todos los efectos encima? Esto es una completa maravilla. Le ponemos un 10 a Elena Rose, por supuesto que sí. Me ha gustado muchísimo. Gracias, chicos, por recomendármela, porque realmente de lo actual es de lo mejorcito que he podido escuchar, ¿eh? Es difícil encontrar algo que tú digas, wow, qué bien canta, qué maravilla de voz, además qué maravilla de letra o qué maravilla de música. Es difícil encontrar, está difícil la cosa. En el caso de Elena Rose, creo que tiene todos los ingredientes y todos los condimentos para ser una artista súper, una artista 10 y una artista en auténtico crecimiento, chicos. Les invito a todos a suscribirse al canal y a regalarme ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¿Qué te gustaría ver para los próximos episodios? ¡Mua!